Conferencia número 8, Evolución, Involución y Revolución. El objetivo real de la conferencia es aprender a conocer la ley que nos va a permitir a nosotros trascender estas dos leyes de la evolución y la involución, que son leyes mecánicas. Entonces, ¿qué es lo que realmente evoluciona? Es el ego. Cada vez la humanidad se vuelve más perversa, más violenta, más degenerada. Vemos prostitución, homosexualismo, lesbianismo, guerras. Ya la vida pues no vale nada, ¿no? Se mata por cualquier cosa. Estamos completamente desequilibrados. La evolución es todo lo que se gesta, se desarrolla, llega a su madurez, da sus frutos y ya comienza un proceso regresivo, que ya sería la involución, ¿no? Comienza a deteriorarse, envejece y muere. Ese es un ejemplo, digamos, de evolución e involución. Y todos estamos sometidos a estas dos leyes. Estas leyes hacen parte, digamos, de las 48 leyes que rigen aquí la tercera dimensión. Entonces nosotros somos creados por el sagrado sol absoluto, ¿sí? Salimos por uno de los 7 rayos de la creación y llegamos aquí al taller, que la naturaleza es ese taller donde nosotros venimos a estudiar y a adquirir sabiduría, a aprender. Entonces todos brotamos del sagrado sol absoluto y llegamos aquí a ese taller que es la rueda, se denomina la rueda de Samsara, ¿sí? Son subidas y bajadas, evolución e involución. Esa evolución está regida por el jerarca Anubis, que es la subida, ¿no? Aquí en la evolución vemos nosotros los diferentes reinos de la naturaleza. Reino mineral, reino vegetal, reino animal y el reino humano. Y la involución está regida por Tifón Bafometo, ¿sí? Esta sería la bajada, ¿no? Está, digamos, conformada por el reino humanoide, reino animaloide, reino vegetaloide y reino mineraloide. Esto hace alusión, digamos, a la muerte segunda, que es liberación mecánica, a la mala. Aquí nosotros podemos llegar como seres humanos y podemos hacer esta liberación de forma voluntaria y consciente, ¿no? Entonces, nosotros llegamos de uno de los 7 rayos de la creación, llegamos aquí a la rueda de Sansara, empezamos a pasar por los diferentes reinos de la naturaleza. El primer reino, pues llegamos aquí al reino mineral. En el reino mineral, nosotros vamos a ser conectados a el cuerpo físico de un mineral, ¿sí? Nosotros llegamos aquí con el 3% de conciencia libre, consciente. Llegamos nuestra chispita completamente limpia, con el 3% de conciencia libre. Ya aquí en el reino mineral, pues nosotros empezamos a adquirir algunos defectos, ¿sí? Aquí el nombre de la esencia, pues, sería como Nomo Pigmeo. Aquí podemos ser conectados, son los que habitan, digamos, ese cuerpo físico de esas minerales, como una piedra, un rubí, oro, arena, esmeralda, todo minerales en evolución, ¿no? En evolución. Aquí nos conectan el primer cerebro, que es el cerebro emocional, que damos nuestros primeros defectos, como la desobediencia. El único trabajo que tenemos que hacer nosotros es en cada reino ir al colegio que corresponde, sí, para adquirir esa sabiduría de cada reino. Entonces aquí los gnomos primero son, digamos, desobedientes. Son los primeros defectos que empieza a crear y la chispita comienza a ennegrecerse, ¿cierto? A adquirir sus primeros defectos. Cuando ya aquí en el reino mineral se ha adquirido los primeros defectos y se ha adquirido ya la sabiduría que corresponde a este reino, ¿sí? Ya pasando por diferentes cuerpos físicos de aquí en el reino mineral, ¿sí? Un cuerpo físico sería la arena, un granito de arena, otro cuerpo físico sería oro, otro cuerpo físico sería una esmeralda, ¿sí? Aprender lo concerniente a cada uno de esos cuerpos físicos en el que está habitando, ¿sí? En ese reino. Lo ideal es adquirir sabiduría lo que más se pueda de ese reino. Ya cuando se ha adquirido esa sabiduría y tenemos unos suficientes defectos creados aquí en este reino, somos trasladados al siguiente reino, que es el reino vegetal. En el reino vegetal somos conectados nosotros a un cuerpo físico de un vegetal, ¿sí? Una plantica, un árbol, una flor, alimentos vegetales, por ejemplo, conocemos, digamos, los alimentos con lo que nosotros nos alimentamos, ¿sí? Los vegetales con lo que nosotros nos alimentamos o las frutas, ¿sí? Cada uno es un templo que concierne, digamos, a ese reino.
y tenemos que aprender lo concerniente a todos esos cuerpos físicos de planticas en los que estamos habitando en ese momento. Sí, pueden pasar muchos años naciendo en un cuerpo, llegando a otro de vegetales. Lo mismo en el reino mineral y en el reino animal. Tenemos que adquirir lo que más podamos de sabiduría concerniente a ese reino. Entonces aquí llegamos nosotros también con el cerebro emocional, ¿cierto? Pero nos conectan ya al segundo cerebro, que es el cerebro motor instintivo sexual. Ya se mueve nuestra parte sexual en este reino para poder, digamos, eh, para poder nosotros procrear, digámoslo así, multiplicarnos, digámoslo así. Una plantica pues necesita toda esa cooperación sexual para poder dar sus frutos, ¿sí? O reproducirse, digámoslo así, si se puede decir de esa manera. Entonces ya tenemos los dos cerebros, ya el instinto se mueve, ya la emoción se mueve, también empieza a crear sus defectos a través de esos cerebros. Por ejemplo, vemos planticas envidiosas, orgullosas, ¿sí? Planticas que son, bueno, perezosas. Por ejemplo, vemos la rosa es orgullosa, las flores son orgullosas, perdón, ¿sí? Ya, digamos, en búsqueda, digamos, del alimento, de su alimento, del agüita, de la luz, ellas ya manejan su instinto, ¿cierto? Empiezan a manejar su instinto. Y las flores, también las plantas les da miedo, les da temor que las vayan a maltratar, ¿sí? Entonces todos esos son defectos que va creando y va ennegreciendo mucho más la chispita. Aquí el nombre que recibe la esencia es elemental, hadas, serafines, ¿sí? Son los elementales que habitan ese cuerpo físico de los vegetales. Entonces ya ha creado suficientes defectos aquí en el reino vegetal, ya tenemos suficientes defectos creados y ya adquirimos la sabiduría que concierne a ese reino, si en los diferentes cuerpos que estemos habitando nos pasan al siguiente reino, que es el reino animal. Aquí ya llegamos con los mismos dos cerebros que en el anterior reino, ¿sí? El emocional y el motor instintivo sexual, pero mucho más desarrollados. Aquí el nombre de la esencia es anima. Eh, Aquí también comienza a crear sus diferentes defectos, ¿no? Nos van a conectar aquí en cuerpos físicos de diferentes animales, primero como un animal, después como otro animal, para adquirir sabiduría en cada cuerpo. No es lo mismo de fondo la vida de un perrito a la vida de un caballo, sí, son diferentes estilos de vida y se adquiere sabiduría de esos diferentes estilos de vida. Entonces aquí empezamos a crear muchísimos más defectos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya están más desarrollados estos dos cerebros y ya, por ejemplo, hay necesidad de la cooperación para la parte sexual, para la procreación, digámoslo así, para la reproducción de la especie. Entonces ya hay derramamiento de la simiente. Al haber derramamiento de la simiente, sí, ya hay fornicación. Y al haber fornicación se gestan muchísimos defectos más, muchísimos defectos más. Aquí le vemos defectos a los animales, vemos de pronto la envidia también, vemos la glotonería, vemos la ira, vemos la lujuria, ¿cierto? El perro es lujurioso, el perro es iracundo, el perro es celoso, el perro es glotón, ¿sí? La vaca es gulosa, ¿sí? Se le mueve la gula, a todo momento vive comiendo, de día y de noche. El orgullo al caballo también, la glotonería también al caballo, ¿sí? Hay animales que son bastante iracundos, envidiosos porque no permiten que otro se arrime ahí al plato que le dieron de comida, ¿sí? Entonces crea muchísimos defectos más. Entonces, ¿qué pasa? Si nos damos cuenta, cada vez la chispita en diferentes reinos va adquiriendo más y más defectos y se va negreando muchísimo más. Cuando ya aquí en el reino animal se ha adquirido suficientes defectos y ya hemos adquirido la sabiduría que corresponde a ese reino, ¿cierto? Pasando por diferentes cuerpos físicos de animal, nos van a conectar, nos van a pasar al siguiente reino, que es el reino humano.
Aquí en el reino humano llegamos también con los mismos cerebros que nos han conectado en los reinos anteriores, el emocional, el motor instintivo sexual, y ya nos conectan el tercer cerebro, que es el cerebro intelectual. Ya tenemos intelecto, ¿cierto? Ya sabemos que puede estar bien, que puede estar mal, ya lo hacemos simplemente porque nos gusta o no nos gusta, ¿sí? Y aquí lo negativo es que nosotros utilizamos el intelecto para lo malo. Entonces, ¿qué pasa? Que la chispita se va a negrear muchísimo más. Aquí también hay, aquí también hay derramamiento de la simiente, ¿cierto? Pero aquí en el reino animal por lo menos se hacía por instinto, por reproducción de la especie. Se mataba de pronto por instinto, por alimentarse, por ejemplo, ¿sí? Eh, Aquí ya se utiliza el intelecto, ya se fornica por gusto, por placer, por deseo. Ya se mata simplemente por ira, por intereses mezquinos. Ya utilizamos el intelecto de pronto para quitar de medio a otra persona y mandarla a matar o hacerle daño, o por envidia hacia otras personas hacerles daño, ¿cierto? Ya le hacemos daño hasta con la palabra a una persona porque hablamos mal y estamos perjudicando. O sea, utilizamos el intelecto para mal. Cuando nosotros llegamos aquí al reino humano, ¿sí? Tenemos derecho a 108 existencias en cuerpos físicos humanos. Si multiplicamos esas 108 existencias por 3000 vuelticas que hay que dar aquí, o 3000 ciclos, o hay que dar, no, tenemos derecho a eso para poder llegar a ser conscientes algún día. Si multiplicamos 3000 por 108 nos dan 324.000 existencias en cuerpos físicos humanos. Pues la ideal no es agotar toda la existencia, ¿no? Lo ideal es ser consciente y salir de esa mecanicidad algún día, antes de que nos terminen las existencias. Entonces aquí como en el reino humano, eh, nosotros desarrollamos ya el intercero elemental. El intercero elemental es el que tiene la sabiduría de todos los reinos por los que ha pasado, ¿cierto? Ya hemos hablado del intercero elemental, que él es el que nos ayuda a nosotros a limpiar el ambiente, perdón, a hacer nuestro cierre, ¿cierto? Donde nosotros vamos a hacer nuestras prácticas. Él tiene la sabiduría de todos los reinos. Aquí ya lo desarrollamos en nosotros, completamente. Nosotros aquí tenemos fresquita la sabiduría. ¿Por qué? Porque recién hemos pasado por estos reinos. Hasta ahora nos estamos conectando a los reinos, a los cuerpos físicos humanos. Aquí el nombre de la esencia es el alma, ¿sí? Pero nosotros nos llevamos con el alma completamente, eso ya lo hemos visto en otras conferencias, si nos llegamos con un embrión de alma que tenemos que desarrollar a través del trabajo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Que nos brinda el conocimiento, los 3 factores de la revolución de la conciencia, desarrollar completamente el alma. Entonces nosotros aquí cuando llegamos a humanos, esas 108 existencias se dividen en 9 gradas de 12 existencias cada grada. O sea, vamos a llegar 12 gradas, ¿sí? A cierto sitio, digamos. Llegamos en las primeras 12 existencias a las selvas, digamos así, nacemos por ahí en las profundidades de las selvas, qué sé yo, como indios o tribus, ¿sí? Alejadas completamente de la civilización, completamente alejadas. Llegamos por 12 existencias. Ya la siguiente grada, la siguiente grada, ¿cierto? También otras 2 existencias, ya nacemos nosotros un poco más fuera de las selvas, ¿sí? Ya tenemos algún contacto más con civilización. Ya las otras siguientes gradas, ya llegamos como de pronto indígenas, ¿sí? Aún tenemos todavía fresquita la sabiduría, estamos cerquita, acabamos de salir nosotros de los reinos, ¿cierto? De los anteriores reinos. Tenemos toda cerquita sabiduría, porque aquí hay planticas que sirven, digamos, ¿cierto? Plantas que sirven de medicina. Aquí los animalitos saben qué plantas los pueden curar, ¿sí? Saben de pronto los ciclos de la naturaleza, todo tienen toda esa sabiduría. Entonces nosotros tenemos esa sabiduría fresquita porque acabamos de pasar por esos reinos. Pero aquí ya la sabiduría se va empezando a perder, ¿no? Entre más cerca estemos nosotros de la civilización, pues más se va perdiendo. Ya en los siguientes grados ya llegamos nosotros de pronto como, bueno, como indígenas, ya llegamos después como campesinos lejos de los pueblos, ya después llegamos como otras dos existencias como campesinos ya cerca a los pueblos, ya otras 2 existencias como campesinos en los pueblos.
después como campesinos cerca a las ciudades, después ya llegamos a nacer las últimas existencias en las ciudades. O sea, cada vez más cerca a la civilización, ¿cierto? Supuestamente. Supuestamente civilización, mejor dicho. Entonces allá en esas civilizaciones lo que hacemos es corrompernos cada vez más, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que nuestra chispita se va ennegreciendo muchísimo más. Entonces entre más nosotros nos alejemos, digamos, de esas selvas, digamos, más cerca estemos de la ciudad y todo, pues más de género va a haber en nosotros, ¿no? Ya después de las 54 primeras existencias, estamos todavía en el reino humano, ¿sí? En evolución. Ya después de las otras 54 existencias, ya empezamos a involucionar. Empezamos a comenzar el reino humanoide, ¿no? ¿Sí? Porque ya hay mucho de género. Ya no nos interesa absolutamente nada que tenga que ver con lo espiritual, ni con la naturaleza, ni con nada. Por ejemplo, aquí tenemos la sabiduría de nosotros de la tierra, del agua, del sol, de la agricultura, de los ciclos de la naturaleza, del tiempo, de todo. Aquí ya se va perdiendo. Si nosotros nos damos cuenta, aquí la gente de la ciudad, o nosotros los de la ciudad, poco sabemos de agricultura, ¿sí? O de pronto de medicina natural, cosas de estas. Entonces se va perdiendo esa sabiduría. Aquí utilizamos el intelecto para mal, lo que nos sirve el intelecto aquí en este momento es para ennegrecer cada vez más las chispitas. Ya lo hacemos de una manera consciente y voluntaria, ya no nos importa fornicar simplemente por gusto o matar por gusto o por intereses mezquinos y esas cosas, ¿cierto? Ya cuando estamos aquí en evolución ya prácticamente estamos mecanizados, estamos ya hipnotizados por lo material. Ya en estas últimas existencias, ¿cierto? Ya lo más seguro es que nos llegue la información del conocimiento. Aquí tenemos la oportunidad todavía nosotros de lograr autorrealizarnos, trascender. ¿Por qué? Porque en cualquier momento que nos llegue a nosotros esta información, nosotros nos enseñan a nosotros la llave de oro del conocimiento, ¿cierto? Que es morir, nacer y sacrificarse por la humanidad. Y empezamos a morir a todos los defectos y de una manera voluntaria empezamos a limpiar esta chispita ya que está completamente negra, eliminando cada defecto. Nosotros eliminamos ese defecto y vamos limpiando nuestra chispa, ¿cierto? Sería una manera voluntaria. Si llegamos aquí a las 108 existencias y no nos interesa nada, un cambio trascendental, empezamos a involucionar, empezamos a bajar. En la involución, ¿qué pasa? Allí nos van a conectar a nosotros de nuevo, se nos pierden las existencias como cuerpos físicos humanos, ¿no? Como humanos. Ya nos empiezan a conectar otra vez hacia abajo en cuerpos de animales. Llegamos al reino animaloide, ¿cierto? Nos conectan, digamos, a un cuerpo físico de un cerdo, a un cuerpo físico de animales cruzados, por ejemplo. Estos son animales en involución, uno dice, pero ¿por qué es negativo si nosotros nos alimentamos del cerdo? Pues lo ideal es no alimentarnos de ninguno de estos animales, por lo que hacen es dañar nuestra energía. El cerdo, por cuestión higiénica, tiene dos bacterias que son la triquinosis y la tenia, que donde nos queda un residuito o un huevo de un animal, de una bacteria de estas, nos daña el organismo, se nos perjudica. Animales cruzados. Si nosotros notamos la mula, es el cruce entre una yegua y un burro, o bueno, lo contrario, no sé. Eso es un animal evolutivo. Perros hay evolutivos y involutivos. Cuando un perro se cruza con otras razas, ya es involutivo, ¿cierto? Prácticamente los animalitos que conocemos hoy en día, los perros ya son involutivos, la mayoría, son cruzados. Y entonces si nos alimentamos de estos animales cruzados, pues simplemente estamos dañando nuestra energía. Si nos damos cuenta que cuando empezamos a bajar, la chispita se va blanqueando. ¿Por qué? Porque esto hace alusión a la muerte segunda. Eso lo hemos visto en otras conferencias. Que la muerte segunda, ¿qué quiere decir? Que si nosotros aquí, teniendo cuerpos físicos humanos, no queremos hacer el trabajo de desintegrar defectos y liberar nuestra conciencia, ¿cierto? Pues simplemente la madre naturaleza de aquí para allá se encarga de eso. Ella empieza a desintegrar todos los defectos que nosotros hemos creado, desintegrarlos. Ya nosotros no voluntariamente, la madre naturaleza es la que se encarga de eso para poder iniciar un nuevo ciclo. ¿Sí? Entonces, ya cuando nosotros hemos limpiado, pues ya la madre naturaleza aquí ha desintegrado ya los defectos correspondientes a este reino mineraloide.
¿cierto? Ya se van desintegrando. Los que se desintegraron aquí, pasando por este reino animaloide, ya nos pasan al reino vegetaloide. Aquí lo ideal es también a través de la madre naturaleza se vayan desintegrando otro poco de efectos, ¿cierto? Aquí nos conectan a un cuerpo físico de una planta, pero planta en involución. Por eso se llama reino vegetaloide. Unas plantas como, por ejemplo, existen plantas venenosas, injertos o cruces. Si nosotros nos alimentamos de un injerto, ¿sí? Una fruta injertada, un alimento injertado, pues simplemente estamos también dañando la energía. No debemos de hacerlo. ¿Sí? Aunque en estos tiempos es algo muy complicado y muy difícil la cuestión de la alimentación, porque ya el hombre se encargó de injertar, hacer bastantes injertos y no sabemos ni lo que nos estamos comiendo. ¿Sí? Entonces, lo que más podamos tratar de evitarlo, pero es algo un poquito complicado. Entonces aquí se va limpiando completamente, se va limpiando más la esencia, ¿cierto? Y ya estamos pasados al siguiente reino. Aquí es el reino mineraloide. Aquí nos conectan al cuerpo físico de un mineral en descomposición o un mineral venenoso, como el arsénico, por ejemplo. Aquí se limpia mucho más la chispita. Ya después de pasar este reino llegamos aquí, ¿cierto? Ya se limpió completamente la chispa, queda libre el 3% de conciencia, ¿cierto? Ese 3% de conciencia está representado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un 1% de Padre que es la sabiduría, un 1% del Hijo que es la justicia y un 1% del Espíritu Santo que es el poder, ¿no? Ya cuando esté limpia, tiene que limpiarse para poder iniciar un nuevo ciclo. Acordémonos que son 3000 ciclos, ¿no? Lo ideal no es esperar a que se agote el nuevo ciclo de la existencia, sino ser conscientes y poder trascender esta mecanicidad de vueltas y lograr unirnos al absoluto, integrarnos al absoluto. Entonces, si nos damos cuenta nosotros, aquí en la subida, todas las chispas le sirven a las otras, ¿cierto? Una chispa le sirve a la otra. Esa es la ley del trogo, que una chispa tiene que ser útil a las demás chispas, a otras chispas. No, la ley del trogo no puede tener, la creación no puede tener chispas ociosas. Si vemos aquí, en la evolución, estos animales, vegetales y minerales, lo que hacen es prácticamente perjudicar al hombre, no sirven prácticamente. Eso es lo que nosotros tenemos que ser conscientes, que en algún punto de nuestra existencia tenemos que nosotros empezar a cambiar nuestra existencia, digámoslo así, para poder integrarnos al absoluto. Aquí nosotros ya tenemos una oportunidad que nos la brinda a nosotros la, la revolución de la conciencia. Si nosotros vemos es evolución, involución y revolución. La revolución es la revolución de la conciencia, que es la que nos va a permitir a nosotros trascender toda esta mecanicidad. La revolución de la conciencia tiene que ver con los tres factores de la revolución de la conciencia, que es morir, nacer y sacrificio consciente por la humanidad. Nosotros en algún punto de nuestras existencias, sobre todo aquí cuando estamos involucionando, nos va a llegar la información del conocimiento, de este conocimiento. ¿Sí? Nos van a enseñar a nosotros qué es lo que debemos hacer para poder trascender. Si nos hacemos conscientes nosotros, empezamos a morir. ¿Morir qué es? Es simplemente eliminar defectos, voluntariamente, ¿no? Si nosotros eliminamos los defectos voluntariamente, ya vamos nosotros a liberarnos de esta bajada, ¿cierto? Ya no vamos a tener que bajar porque vamos a limpiar completamente nuestra chispa, hacer el trabajo completamente, o sea, todo el trabajo para poder integrarnos al absoluto. Si nosotros lo hacemos ya nos vamos a evitar esta bajada, ¿cierto? Porque estamos limpiando nuestra chispita voluntariamente. Esto sería la mala, ¿cierto? La mala naturaleza es la que se encarga de desintegrar esto. A la mala porque nosotros no quisimos hacerlo. Mientras que nosotros tengamos existencias, podemos hacer esa liberación conscientemente. Si nos terminan las existencias, pues para abajo. Pero así estemos en la última existencia. Si nos llega la información y nosotros hacemos el trabajo juiciosos, tenemos esa oportunidad. Si la ley ve que nosotros estamos haciendo este trabajo, ¿sí? Juiciosos, de pronto no alcanzamos porque nos llegó la información a una edad avanzada o pues tenemos un karma de pareja o qué sé yo. Entonces, la ley ve que nosotros estamos haciendo el trabajo juiciosos, pues nos pueden dar otra existencia más, o otras dos existencias, o las que la ley, digamos, disponga, ¿sí?
para poder terminar el trabajo. Ya no serían las 108 existencias nomás, sino podría ser unas 109, unas 110. Eso depende del trabajo que estemos haciendo. Pero si no estamos haciendo nada, pues para abajo. Entonces, morir. Eso nos enseña a nosotros la revolución, ¿no? La revolución de la conciencia, que es darle un vuelto completo a nuestras vidas, a nuestra existencia. Morir, vamos a hacernos conscientes que tenemos que morir al defecto y limpiando esa chispita. Entonces, cada vez que se manifiesta un defecto y llega un defecto, que llegue esa impresión, vamos a aprovechar ese momento para morir. Digamos, pasó una persona del sexo opuesto, ligeras de ropas. Se nos movió a nosotros el deseo, se nos movió a nosotros la pornografía, ¿sí? Entonces es el momento propicio para pedir muerte. Si nos movió a nosotros el deseo de esa persona de fornicar, pues madre mía, elimíname yo fornicario. Madre mía, por favor, elimíname el yo que siente este deseo hacia esta persona. Madre mía, elimíname el yo que le gustan las personas ligeras de ropas. Bueno, todo lo que se mueva a empezar a morir. Si nosotros vamos a morir, se va eliminando, se va limpiando la chispita de cada uno de esos defectos. Se va muriendo, ¿cierto? No quiere decir que con simplemente pedir una muerte a un defecto, por ejemplo, de pornografía, ya nosotros no vamos a tener ese deseo de ver pornografía. No. Nosotros tenemos miles, tal vez, de defectos pornográficos. Entonces, cada vez que se nos mueve, toca estar eliminando y eliminando. La constancia. Tiene que tener constancia y disciplina. Nacer, pues, crear nuestros cuerpos existenciales del ser ya con nuestra pareja, ¿no? Que son el vehículo y manifestación de la conciencia en los planos superiores o en las dimensiones superiores. Y el sacrificio consciente por la humanidad, que es tratar de egoistizarnos, enseñarle a las personas cómo lograr liberarse. Es un trabajo personal, nadie lo puede hacer por nosotros. Esta es la llave de oro del conocimiento, como ya hemos dicho, que son los tres factores de la revolución de la conciencia, ¿cierto? Tiene que ir de la mano uno con otro. No podemos simplemente estar eliminando defectos. No podemos simplemente valorar nuestra energía y no más. No podemos simplemente creernos buenos y hacer obras de caridad. Simplemente son necesarias las obras de caridad, pero no es lo único. Simplemente estar creyéndonos buenos, fanatizarnos, haciéndonos creer nosotros mismos que somos buenos y no hacer nada más. Si nos damos cuenta es muchísimo el trabajo que hay que hacer, hartísimo, bastante monumental, digamos, el trabajo que tenemos que realizar nosotros para podernos liberar de todo esto y lograr integrarnos al absoluto. Si nosotros hacemos el trabajo, pues nosotros aquí tenemos tres alternativas, ¿sí? Una alternativa es lograr el éxito. Lograr el éxito sería nosotros poder salir de esta mecanicidad, llegar a sernos conscientes, autorrealizarnos en cualquiera de estas existencias, desde que tengamos cuerpos físicos humanos, ¿no? Lograr nosotros liberarnos, lograr autorrealizarnos y ya nos integramos al absoluto con el 100% de conciencia que hemos adquirido nosotros. Cada vez que eliminamos un defecto estamos adquiriendo sabiduría, ¿cierto? Que viene atrapado ese defecto. Ya con el 100% de conciencia libre y consciente podemos llegar al absoluto, integrarnos al absoluto. Salimos de aquí, así no se hayan terminado las vueltas, así vayamos en la vuelta en el ciclo 2000, 2000 algo, qué sé yo, salimos, nos autorizamos, nos integramos al absoluto y ya con el 100% de conciencia podemos ser útiles a la creación, que sería lo ideal. Otra alternativa sería fracasar. Fracasar quiere decir que nosotros agotamos los 3000 ciclos, agotamos las 324.000 existencias, ¿cierto? Y no hicimos nunca nada. Tratamos, pero no nos esforzamos, no hicimos completamente nada que valiera la pena, pues simplemente fracasamos. Se acabaron las existencias, se acabaron los ciclos. Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos de todos modos que bajar, terminar de limpiarnos, ya aquí limpios completamente la esencia, 3% de conciencia libre, ya nos integramos también al absoluto, pero únicamente con el 3% de conciencia que salimos. O sea, el oficio que vayamos a hacer, ¿sí? Nosotros no es un oficio grande, simplemente podemos colaborar en la creación, pero muy poquito, tal vez, o tal vez nada, ¿sí? La otra alternativa es renunciar, de tanto dar vueltas a una persona, de pronto si tiene problemas, de estar sufriendo, nunca comprendió nada de lo que está pasando, no eliminó efectos, no cambió su existencia, siguió pasando, siguió pagando karmas,
siguió con recurrencias, bueno, todas estas cuestiones, se cansó de todo esto, pues es un momento que le respetan su libre albedrío y si no quiere seguir, simplemente no la obligan a seguir. De todos modos tiene que bajar, limpiar, puede ser en cualquier existencia, ¿no? En cualquier ciclo, que se cansó, simplemente renunció y ya. De todos modos tiene que bajar acá, limpiar su esencia, quedar con el 3% de conciencia libre también, igual que cuando se fracasa, llega también al absoluto, se integra al absoluto también con el 3% de conciencia no más, lo mismo que cuando se fracasa, quedamos con el 3% de conciencia y lo que podamos aportar a la creación es muy poco. En cambio, con el 100% de conciencia podemos llegar nosotros a ayudar muchísimo a la creación, que es lo ideal, unirnos con el absoluto, unirnos con Dios y poder colaborar con la creación. Entonces, pues, el objetivo real de la conferencia, como se dijo al comienzo, ¿sí? Es lograr conocer la ley que nos va a permitir a nosotros trascender la ley de la evolución, que es la subida, y trascender la ley de la involución, ¿cierto? Es necesario comenzar, ¿cierto? Llegar aquí a este proceso para poder adquirir sabiduría. Pero es sabiduría, no quedarnos creando defectos, simplemente hundiéndonos cada vez más y fracasar o renunciar, sino lograr ese éxito que sería autorrealizarnos. Y esta ley de la revolución es la que nos va a permitir trascender completamente todo eso. Revolución, revolución de la conciencia, que es darle un vuelto completo a nuestra existencia a través de los tres factores: morir, nacer y el sacrificio consciente por la humanidad.